Un frágil alto al fuego pende de un hilo mientras las negociaciones más importantes en décadas colapsaron sin llegar a un acuerdo. ¿Acaso el presidente Trump acaba de obtener lo que necesitaba para reiniciar la guerra? ¿O esto señala el inicio de nuevas conversaciones? Estamos aquí para el análisis completo en Minuto Jerusalén. Bienvenidos de nuevo a Jerusalem Initiative aquí en KTNS TV. Josh Hasten aquí junto a Alex Treyman. Alex, en las últimas horas hemos sabido que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dice que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han terminado. Esto ocurrió en Pakistán. Aquí tenemos imágenes de J.D. Vance subiendo de nuevo al avión, regresando a Estados Unidos. Las negociaciones con Irán no tuvieron éxito. Vamos directamente a este video. Llevamos ya 21 horas en esto y hemos tenido varias discusiones sustantivas con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo. Y creo que eso es una mala noticia para Irán mucho más que para Estados Unidos de América. Así que regresamos a Estados Unidos sin haber llegado a un acuerdo. Hemos dejado muy claro cuáles son nuestras líneas rojas, en qué cosas estamos dispuestos a ceder y en qué cosas no estamos dispuestos a ceder. Y lo hemos dejado tan claro como nos ha sido posible. Y ellos han decidido no aceptar nuestros términos. El simple hecho es que necesitamos ver un compromiso explícito de que no buscarán un arma nuclear y que no buscarán las herramientas que les permitirían conseguir rápidamente un arma nuclear. Ese es el objetivo principal del presidente de los Estados Unidos. Y eso es lo que hemos tratado de lograr a través de estas negociaciones. Aún no lo hemos visto. Esperamos verlo. Entonces, Alex, las negociaciones han fracasado por ahora. ¿Qué significa eso? Estamos en medio de este alto al fuego de 2 semanas declarado por el presidente Trump. ¿Se mantendrá el alto al fuego? ¿Vamos a volver a la guerra? ¿Vamos a escuchar sirenas en medio del programa? ¿Qué está pasando? Bueno, primero hay que hacerse la pregunta inicial, que es ¿por qué Trump siquiera aceptaría un alto al fuego para empezar? Sí, Porque Israel y Estados Unidos estaban golpeando fuertemente a Irán y parecía que Irán solo estaba sufriendo una pérdida tras otra, tras otra, tras otra. Y a partir de eso, tienes mucho que analizar sobre por qué Trump siquiera consideraría avanzar hacia un alto al fuego. Primero que nada, quieres saber con quién estás hablando, ¿verdad? Las diferentes facciones, algunas que están compitiendo por el poder dentro de Irán. Una facción obviamente proviene de dentro de la Guardia Revolucionaria, dentro del régimen. Pero quieres saber, número uno, si las personas con las que estás hablando realmente tienen el control. Entonces, si pueden lograr que toda la ofensiva con misiles balísticos desde todo Irán se detenga durante 14 días y pueden permitir que los barcos pasen por el estrecho de Hormuz, entonces sabes que las personas con las que estás hablando tienen el control. Bien, entonces entiendes que sabes con quién estás hablando. Eso es lo primero. Y la segunda parte es, las personas con las que estás hablando, que no son el líder supremo, Ali Khamenei, no es Ali Larijani, y algunos de los otros actores malignos que han sido asesinados durante esta guerra están dispuestos a cooperar, están dispuestos a renunciar al programa nuclear, están dispuestos a renunciar a los misiles balísticos, están dispuestos a ceder en todo lo militar para obtener el levantamiento de sanciones y así reconstruir Irán. Porque Irán, su economía ya estaba en ruinas antes de la guerra y ahora acaban de ser golpeados. Toda esta infraestructura ha sido dañada gravemente y van a necesitar dinero para reconstruir. Entonces, número uno, las personas con las que hablas tienen el control y dos, las personas con las que hablas son interlocutores razonables. Creo que ahora vemos muy claramente desde el principio de estas negociaciones que Vance está diciendo, está bien, estamos hablando con las personas que están a cargo, pero no están dispuestas a actuar de manera razonable. Ahora, esto es un alto al fuego de 14 días, todavía no llegamos a los 14 días. El hecho de que Vance haya regresado sin un acuerdo al inicio de estas negociaciones, creo que eso no es necesariamente una sorpresa. Tal vez Vance se sorprendió, pero nadie debería sorprenderse aquí porque Irán va a fanfarronear. Las cosas que se dicen en público pueden no ser lo que realmente se está diciendo a puerta cerrada, pero vimos que hubo 15 puntos que se presentaron, al menos según se informa, por la administración Trump. Y luego Irán presentó a la prensa 10 puntos. Ahora, Vance había dicho desde el principio que esos 10 puntos que Irán dio a conocer en la prensa no eran los 10 puntos que ellos habían recibido. Así que definitivamente se ve que podría haber algunas diferencias en los informes entre lo que se dice públicamente y lo que sucede a puerta cerrada. Entonces, Alex, ¿viste al vicepresidente ahí diciendo que Irán no está dispuesto a ceder en el tema nuclear, mientras que el presidente Trump ha dicho una y otra vez que ese es el tema principal según él, al menos públicamente? Entonces, ¿crees que este es el fin de la guerra?
Quiero decir, ¿podríamos volver a pelear? ¿O crees que el presidente, incluso con todo lo que pasó en el colapso de las negociaciones, crees que vamos a terminar con esto? Bueno, ya sabes, mientras se llevaban a cabo los combates, Irán probablemente estaba muy desesperado por un alto al fuego, pero al mismo tiempo, Irán también sabía o apostaba a que Trump tiene un margen de tolerancia limitado para una campaña militar. E incluso las estimaciones desde el principio eran que esta campaña podría durar entre 4, 5 o 6 semanas. Así que llegas a ese punto donde llevas casi 6 semanas de guerra y entonces Trump acuerda un alto al fuego. Y entonces, si los iraníes piensan que el presidente de los Estados Unidos no tiene el valor para volver a la guerra, bueno, eso en realidad cambia drásticamente los cálculos de Irán y el posicionamiento estratégico. Porque para Irán todo lo que quieren es sobrevivir, ¿verdad? Si ellos pueden salir adelante después de 6 meses o 6 semanas de combate con el ejército de Estados Unidos e Israel lado a lado y pueden simplemente ondear la bandera de Irán y decir que ganaron, esa es toda su misión. Toda su misión es sobrevivir. Así que si creen que han sobrevivido, eso de repente cambia su posición estratégica. Ahora hay un patrón. Hemos visto a Trump decir una y otra vez durante el último año y medio que va a entrar en negociaciones con Irán. Y cada vez que dijo que iba a entrar en negociaciones con Irán, ¿qué vino después de eso? Acción militar. Así que vimos eso en junio durante la guerra de 12 días. Trump dio una ventana de 60 días para negociaciones, día 61. Israel comienza a atacar con la Operación León Ascendente, seguida por la Operación Martillo de Medianoche de Estados Unidos y el bombardeo de Ford. Aquí también, antes de que comenzara esta campaña, Trump dijo que iba a darles a los iraníes unos 10 días para intentar evitar una crisis militar. No aceptaron las ofertas sobre la mesa, no negociaron. Y Trump lanza la Operación Furia Épica junto con Israel y León Rugiente. Trump ahora de nuevo dice que está dispuesto a hacer una pausa para dar la oportunidad de negociar. Parece que los iraníes están redoblando su postura una vez más. Y sí creo que Trump está dispuesto y obviamente es capaz de reanudar las operaciones militares, así que no sabemos cómo va a terminar esto. No sabemos cuál de los dos está más desesperado por ver un alto al fuego, por ver un regreso a la calma. Pero sí creo que hay al menos un 50% de probabilidad de que la guerra pueda reanudarse al final de la ventana de 14 días. El presidente Trump más temprano esta mañana ya tuiteó algo sobre un bloqueo naval total contra Irán, así que puedes darte una idea de en qué está pensando, incluso con las negociaciones aquí. Pero quiero hablar sobre Pakistán, que supuestamente está siendo el intermediario entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, el ministro de Defensa de Pakistán tuiteó justo cuando estaban por comenzar las negociaciones, diciendo que Israel es malvado y una maldición para la humanidad, y sigue aquí. De hecho, él eliminó ese tuit. ¿Cómo puede alguien tomar en serio a Pakistán como un intermediario honesto en esto cuando claramente odian a Israel, odian a los judíos y llaman a Israel una maldición para la humanidad? ¿Cómo puede alguien tomarlos en serio? ¿Y por qué Estados Unidos debería tomarlos en serio? Bueno, creo que estás en la misma situación en la que estábamos cuando negociábamos el fin del conflicto con Hamás, ¿verdad? Cuando llegaron a ese plan de 20 puntos para recuperar a todos los rehenes, ¿no sabes quiénes eran los mediadores? Qatar, Turquía, estos son patrocinadores de Hamás, así que creo que lo que está pasando aquí es que el presidente de los Estados Unidos está buscando partes, que las organizaciones terroristas, en este caso Irán, en las que confían para que los presionen, incluso si son solo, digamos, medio paso más moderados que Irán mismo. Por eso está pasando esto, pero estás empezando a aprender de qué lado están los diferentes países, ves quiénes son parte del eje y quiénes son parte de los aliados. Y aquí aprendes por este tuit que Pakistán es parte del eje, no forma parte de los aliados. Absolutamente, Alex. Hablemos del plan de Trump. 15 demandas a Irán. Luego estaban las 10 demandas iraníes al presidente Trump. El presidente afirma que todos los objetivos militares de Washington se han cumplido. Irán aceptando la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz. Es cuestionable si ese es realmente el caso. Ayer hubo informes de que Estados Unidos había estado enviando algunos de sus destructores a través del estrecho para retirar minas que podrían haber sido colocadas. Eso es lo que estamos escuchando. ¿Sabes?
Puedes repasar los 15 puntos hablando sobre el desmantelamiento del programa nuclear, cortar el apoyo a los grupos respaldados por Irán, los grupos terroristas en la región y así sucesivamente. Irán responde hablando sobre un levantamiento total de las sanciones estadounidenses entre sus puntos. ¿Esto es una victoria o quizás una derrota para el presidente Trump, considerando cómo van las cosas en cuanto a sus demandas y las contrademandas de los iraníes? Bueno, necesitamos ver si Irán cede o no ante la demanda. Las 15 demandas, los 15 términos que Trump estableció son todas demandas normales, creo yo, muy claras y sencillas que Estados Unidos debería plantearle a Irán, y lo que Irán debería poder obtener a cambio de eso es el levantamiento de las sanciones, ¿verdad? Si Irán realmente acepta desmantelar las instalaciones nucleares y el enriquecimiento iraní, permitir que Estados Unidos entre y saque las reservas de uranio, y escuchamos conversaciones sobre la posibilidad de que fuerzas especiales entren ahí, lo retiren o lo fundan en el lugar, dejar de financiar a Hezbollah, dejar de desarrollar misiles balísticos, cortar el apoyo a Hamas y otros grupos militantes y reabrir los estrechos de Irán. Acciones. Estados Unidos debería estar dispuesto a otorgar alivio de sanciones, lo que ayudaría a la economía iraní, y también quizá comprometerse a ayudar a reconstruir parte de la infraestructura que fue destruida. Pero lo que Irán está exigiendo, no creo que el presidente de Estados Unidos vaya a ceder en eso, porque la razón por la que hay una guerra es porque Irán ha sido un actor maligno. Si Irán ahora está dispuesto a cambiar su actitud debido al menos a un cambio parcial de régimen, entonces creo que Estados Unidos puede ser flexible. Pero si Irán no está dispuesto a no hacer eso, volverán a estar en guerra. Pero la pregunta que hiciste sobre si esto es una victoria para Trump, ¿sabes? Supongamos que la guerra no se reanuda. Y sí creo que Trump quisiera salir de este conflicto militar lo más rápido posible. Él estaría dispuesto a reanudarlo si es necesario, pero por razones internas, por motivos domésticos. Mientras más rápido pueda salir de la campaña, mejor. Y sí creo que probablemente él había establecido una ventana de 4 a 6 semanas para cuánto podría durar la campaña. Y ya llegaste al límite de ese plazo. Sí, Irán de alguna manera ha logrado sobrevivir hasta ahora y creo que mucha gente pensaba eso, y específicamente en Israel. ¿Tú? La evaluación era que Irán podría no ser capaz de sobrevivir, así que en ese sentido, ya sabes, Irán todavía están ahí. Y para ellos, de nuevo, la clave es simplemente sobrevivir, solo esperar, no importa cuántas pérdidas absorban. Sabes, ellos tienen una cultura de martirio, ya sabes, así que morir eso no es una pérdida para ellos, ¿Verdad? eso es como una victoria. Así que, ya sabes, a ellos no les importa ser bombardeados casi hasta ser aniquilados mientras todavía quede alguien ahí, ¿sabes? Y sabes que si esto es lo que significa que Irán gane, espero que Irán siga ganando durante 100 años. Y tienes lo mismo pasando en Gaza, gente diciendo que jamás ganó la guerra en Gaza, pero ¿qué tienes? La situación en Gaza, el 70% de todos los edificios están destruidos. Israel controla el 53% del territorio, le han quitado más de la mitad de la tierra a Hamas, la mayoría de los residentes de Gaza están viviendo en tiendas de campaña, y tienes a unos cuantos miles de operativos de Hamas corriendo por ahí con ametralladoras, mientras que el pueblo gazatí está, ya sabes, viviendo en la miseria ahora, dice Hamas. Ellos ganaron, si a esto se le llama ganar, deberían seguir ganando, y esta es la naturaleza de la lucha entre una superpotencia y una democracia, por un lado, y una organización dictatorial del tercer mundo que patrocina el terrorismo, como que no están luchando en el mismo nivel. Lo que los estadounidenses pueden hacerle a Irán no es lo mismo que lo que Irán puede hacerle a otros países, y además la forma en que cada lado calcula una victoria no es la misma. Pero creo que lo que Estados Unidos ha logrado hacer junto con Israel es realmente eliminar la capacidad de Irán para desarrollar un arma nuclear. No hay capacidad en este momento para seguir desarrollando armas nucleares, no hay capacidad para desarrollar más misiles balísticos. Sí, todavía tienen algunos misiles balísticos, están demostrando que pueden dispararlos, ya sabes, incluso varias docenas al día, pero ciertamente no se acerca a las estimaciones de lo que habrían podido hacer al principio. Estados Unidos forzará la apertura del estrecho de Hormuz. Mencionaste que ya están limpiando el estrecho de Minas y que pueden forzar su apertura en cierto momento.
Así que no creo que esto sea una derrota para el presidente Trump. Él puede hacer lo que quiera en sus propios términos. Y creo que en cuanto a los objetivos que él ha establecido para Estados Unidos, ya los han cumplido. Alex, como acabas de decir hace unos minutos, el presidente dijo que el ejército sigue ahí, los barcos estadounidenses están ahí, los aviones están ahí, todo sigue ahí. En caso de que el fuego se rompa, al mismo tiempo, como también dijiste, Irán está proclamando la victoria. Esto es parte de su propaganda. Lo vimos con Hamas y lo hemos visto con Hezbollah en el pasado. Lo interesante de eso es que tienes a comentaristas en Estados Unidos diciendo, ya sabes, Irán dice que ganó, así que Irán ganó, ¿verdad? Había personas como Piers Morgan y otros diciendo que, ya sabes, parece que Irán ganó esta guerra. Ahora estaban suplicando por un alto al fuego, según el presidente Trump. ¿Verdad? Pero ¿por qué los analistas en Estados Unidos dirían que Irán ha ganado la guerra? Los mismos analistas que dicen que Irán ha ganado la guerra son los mismos que no querían que Estados Unidos entrara en la guerra. Para empezar, ¿verdad? Y creo que puedes ver que esto es realmente político y lo mismo está pasando en Israel y hablaremos de eso pronto. Sí, vamos a ver este último video aquí del presidente Trump hablando de cómo Irán fue derrotado. Vamos a ver qué pasa. Estamos en negociaciones muy avanzadas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente. Si hacemos un trato o no, no hace diferencia. Para mí, la razón es porque hemos ganado, ya sea que escuches las noticias falsas o no. Alex, vamos a pasar a otro clip aquí. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, hablando sobre Irán suplicando por ese alto al fuego. El presidente Trump forjó este momento. Irán suplicó por este alto al fuego y todos lo sabemos. La operación Furia Épica fue una victoria histórica y abrumadora en el campo de batalla. Una victoria militar con mayúscula. Por donde se le vea, Furia Épica diezmó al ejército de Irán y lo dejó ineficaz para el combate. Durante los próximos años, el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo demostró ser totalmente incapaz de defenderse a sí mismo, a su gente o a su territorio. Alex, bastante contundente. Esos fueron los comentarios del secretario de Guerra, Pete Hegseth. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, creo que lo que dijo Hegseth es correcto. Ya sabes, todos los objetivos que tenían, todos los blancos que querían atacar, los atacaron. Irán realmente no pudo hacer nada al respecto. Ahora, quizás el problema aquí es la disposición de declarar el alto al fuego primero y luego negociar, ¿verdad? Yo sí creo que los iraníes estaban desesperados por un alto al fuego, pero una vez que declaras un alto al fuego ahora, has cambiado la posición estratégica otra vez. Y la pregunta que los iraníes están calculando es, ya sabes, el presidente Trump, ahora que se ha detenido, ¿tiene el deseo de volver a entrar en guerra otra vez? Así que están apostando a que podrían haber sobrevivido consiguiendo primero el alto al fuego. Y el primer ministro Netanyahu en Israel, él siempre ha dicho, con respecto a Hamas y con respecto a Hezbollah, tienes que negociar bajo fuego, ¿verdad? Entonces el presidente Trump podría haber tomado un enfoque diferente, que sería decir, oigan, voy a enviar al vicepresidente Vance a Pakistán, ustedes. Podemos empezar a negociar allá, pero no vamos a bajar la intensidad de la ofensiva, hasta que acepten el acuerdo que queremos. En el momento en que te detienes, cambias la ventaja estratégica. Te iba a preguntar esto antes, ¿no? ¿Qué opinas del hecho de que enviaron a Vance a Pakistán y no a Marco Rubio, el secretario de Estado? ¿Eso significa algo? Bueno, creo que Vance probablemente pidió esta asignación. Ya sabes, quiere demostrar que es relevante aquí. Y Trump también quiere enviar al funcionario de más alto nivel que pueda enviar, y ese es Vance. Creo que Vance no necesariamente quería que Trump entrara en esta guerra. Para empezar, ya sabes, hay estos dos bandos dentro de la administración de Trump. Tienes un bando con Hegseth Rubio y luego por otro lado tienes a Vance. Creo que se ha informado que Vance era el que estaba presionando a Trump, no necesariamente para hacer esta campaña, pero al mismo tiempo Vance tiene que ser extremadamente leal al presidente de los Estados Unidos. Y creo que está buscando una victoria diplomática que pueda sumar a su historial. Pero por los comentarios de Vance parecía que Estados Unidos está dispuesto a retirarse muy fácilmente de las negociaciones si Irán no está dispuesto a cooperar. Y al mismo tiempo, Alex, sabes, durante las semanas hemos hablado sobre el potencial de un cambio de régimen en Irán. Tienes al hijo del Shah, el príncipe, en el exilio, por así decirlo. Reza Pahlavi
se dirige a los iraníes a través de las redes sociales, hablando sobre la necesidad de que mantengan la fe. Mucha gente pensó que la guerra terminaría en este momento con una victoria total declarada por Estados Unidos y por Israel. ¿Qué opinas de sus comentarios ahí? Creo que fue en Twitter donde les dijo al pueblo iraní, manténganse firmes y veamos qué sucede después. Bueno, lo que Pahlavi quiere es realmente lo que Israel quería y es lo que Estados Unidos no ha dicho que quería, pero es un cambio de régimen, ¿verdad? Quieren ver un régimen diferente en el poder. No quieren que los clérigos gobiernen Irán. No quieren fanáticos militares ni a los radicales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dirigiendo Irán nunca más. Pahlavi ha sido ese símbolo de cambio, es el símbolo cultural de Irán de antes de la Revolución Islámica de 1979. Su padre fue el monarca en Irán durante muchos años y hay mucha gente en Irán pidiendo que su hijo Reza Pahlavi regrese. La pregunta es, ya sabes, ¿cómo se derroca este régimen? Vimos lo que pasó cuando los iraníes salieron a las calles antes de esta guerra. La Guardia Revolucionaria, los Basí, tienen ametralladoras, tienen rifles de asalto. Estaban masacrando a los manifestantes iraníes en las calles y no había nada que los manifestantes pudieran hacer al respecto, porque ahora están desarmados. El presidente Trump hizo un comentario que quizá muchos pasaron por alto durante esta guerra, que fue que habían enviado armas a algún lugar, según dijo. La gente cree que esto es para los kurdos que están en Irak y que se suponía que los kurdos debían llevar esas armas a Irán para empezar a armar una oposición. Y luego Trump hizo comentarios diciendo que las armas no llegaron a donde se suponía que debían llegar. Entonces, ya sabes, la pregunta es, ¿qué sigue después de la campaña militar? ¿Habrá esfuerzos para armar a los manifestantes, para enfrentarse a la milicia Basij, para enfrentarse al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní? Incluso esta mañana vi un video de algún tipo de organización de resistencia abriendo fuego contra un puesto de control de los Basij. Entonces, el objetivo aquí realmente podría ser un cambio de régimen. La pregunta es, ¿se puede lograr un cambio de régimen con una campaña militar desde el aire? Parece que la respuesta a esa pregunta es no. ¿Se pueden hacer cosas después de que termine la campaña militar para desestabilizar aún más a este régimen? No sabemos realmente cómo va a terminar toda esta historia. Creo que todos esperan que termine con un régimen más pacífico en Irán y el fin de una vez por todas de la República Islámica. Alex, hasta ahora ni siquiera hemos llegado a la perspectiva israelí en todo esto. Vamos a echarle un vistazo. En cuanto se declaró el alto al fuego, hubo críticas inmediatas de los líderes de la oposición israelí dirigidas al primer ministro Netanyahu. Comentarios del ex primer ministro Naftali Bennett criticando al primer ministro Yair Lapid, el líder de la oposición criticando al primer ministro. No olvidemos que Israel tiene previsto celebrar elecciones en cualquier momento entre ahora y octubre. Esa fecha se acerca cada vez más. Hablemos del primer ministro Netanyahu y de dónde se encuentra en este momento. Esto es una victoria para el primer ministro Netanyahu, una derrota para Bibi. ¿Y qué opinas de estas críticas que vienen de los líderes de la oposición? Correcto. En cuanto se declaró el alto al fuego, escuchamos que Israel fue tomado por sorpresa, que Israel no lo quería. Yo creo que eso es ridículo. Israel y Estados Unidos están coordinando tan estrechamente en todos los elementos de esta campaña. Los aviones vuelan lado a lado en el cielo. Están colaborando en los objetivos. Cada lado sabe dónde van a estar los aviones del otro en cualquier momento. Y ciertamente, en lo que respecta a los aspectos diplomáticos de esta guerra, en ciertos momentos de esta guerra, el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu hablaban todos los días. Y casi no hay posibilidad de que el primer ministro se sorprendiera por las negociaciones. Él sabía que iba a haber negociaciones. No sé si sabían con certeza que Trump iba a declarar un alto al fuego, pero ciertamente sabían que esa iba a ser la opción. Pero la idea de que Netanyahu ha perdido la guerra, quiero decir, es absurdo. Es absolutamente absurdo. Primero que nada, lograr que Estados Unidos volara lado a lado con la Fuerza Aérea Israelí durante esta campaña por 6 semanas es una victoria tremenda en sí misma. Quiero decir, ese es uno de los mayores logros diplomáticos en la historia del país, tener a la superpotencia más grande del mundo luchando lado a lado, enfrentando a un enemigo común. Creo que deberíamos poner este clip con el secretario de Guerra Pete Hegseth hablando sobre la alianza entre Israel y Estados Unidos. Y a nuestros aliados israelíes, gracias por ser un aliado valiente, capaz y dispuesto en este campo de batalla. El resto del mundo y el resto de nuestros llamados aliados vieron cómo son las capacidades reales. Deberían tomar nota.
Así que como pueden ver aquí, quiero decir, la reputación de Israel en el escenario mundial ha subido de manera increíble. Israel ahora, después de esta campaña, ha ascendido al nivel de una superpotencia militar. Quiero decir, en el escenario mundial, no solo una superpotencia regional. Como dijo Pete Hegseth anteriormente durante esta guerra, las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo estaban volando lado a lado. Quiero decir, Así que la posición de Israel a nivel global y regional ha mejorado dramáticamente. Ahora, ¿qué habría pasado si Israel hubiera tenido que librar esta guerra solo? ¿Cuánto tiempo le habría tomado a Israel lograr los mismos logros si estuviera actuando solo en comparación con lo que lograron en 6 semanas junto con Estados Unidos? Estados Unidos trajo un poder de fuego significativo, bombas grandes del tipo que Israel no tiene y aviones de reabastecimiento. Se informa que Israel tiene solo un puñado de aviones de reabastecimiento, tal vez tan solo 4 aviones de reabastecimiento. Se informa que Estados Unidos aportó al menos 50 aviones de reabastecimiento. Así que la cantidad de vuelos que Israel pudo realizar solo gracias a los aviones de reabastecimiento estadounidenses, incluso antes de considerar todos sus aviones de ataque, hizo que Israel pudiera lograr mucho más. Y si eso era todo lo que podías lograr en 6 semanas, bueno, a Israel le habría tomado 6 meses lograrlo, quizás. Y al mismo tiempo Irán habría estado disparando solo contra Israel durante 6 meses. La capacidad del frente interno israelí para absorber ataques es una gran parte de la resiliencia y una gran parte de la estrategia militar. Porque si la gente ya no es capaz de soportar estar entrando y saliendo de los refugios antiaéreos, entonces esa es una de las consideraciones que la dirigencia política y militar tiene que tomar en cuenta en términos de su capacidad para continuar una campaña. Así que su capacidad para hacer todo esto en 6 semanas es una victoria enorme, enorme, y es algo que tú harías. Por ejemplo, digamos que a Netanyahu se le dijo desde el principio, y puede que le hayan dicho exactamente esto. Trump dijo, te daré de 5 a 6 semanas de apoyo aéreo. Cualquier primer ministro de Israel, incluyendo a Lapid o Bennett, aceptaría eso, y eso es lo que Netanyahu aceptó. Así que el hecho de que ahora estén cambiando de opinión después de logros militares tremendos, el severo bombardeo contra Irán, el ataque a toda la infraestructura nuclear de Irán, el ataque a las fábricas de misiles balísticos de Irán, desgastándolas tanto como se ha logrado desgastar, esa es una victoria militar enorme, enorme para Israel. Y el hecho de que la oposición esté cambiando de postura y criticando es totalmente político. Solo tiene que ver con el hecho de que hay una elección. Y el hecho de que estos políticos quieren que el público israelí piense que Netanyahu perdió esta campaña o perdió el control de esta campaña para que puedan reemplazarlo en las urnas. Pero creo que esa afirmación es absolutamente absurda. sin duda, Alex, ya estamos completamente en temporada electoral, pero quiero hablar sobre este nuevo tipo de guerra con Irán. Sabes, uno de los fracasos que llevaron al 7 de octubre fue el hecho de que creíamos que nuestros enemigos estaban disuadidos y luego nos atacaron el día 7. Esto fue diferente. Israel tomó la iniciativa, por supuesto, junto con Estados Unidos y atacó a Irán. Y ahora estamos en una situación aquí donde tienes este patrón de iniciar una guerra, detenerse, hacer pausas, altos al fuego, ya sea en Gaza, tuvimos el alto al fuego con Hezbollah, y ahora con Irán estamos en este periodo de 2 semanas de alto al fuego. ¿Qué opinas de este nuevo tipo de guerra? Número 1, el hecho de que Israel tomó la iniciativa, y número 2, el detenerse y volver a empezar. Correcto, sabes, Israel comenzó esta guerra bajo una administración diferente en Estados Unidos. La administración de Biden, que no quería que Israel estuviera en una guerra y ciertamente no quería que Israel ganara a gran escala. Así que cuando Israel comenzó esta campaña, tuvieron que medir lo que podían lograr y en ciertos momentos de la guerra reconocieron que no era factible estar luchando en varios frentes al mismo tiempo. Así que primero estaban luchando en Gaza y estaban recibiendo ataques de Hezbollah en Líbano y respondiendo, pero no a gran escala. Y luego, en cierto momento, pudieron poner en pausa el frente de Gaza, básicamente detener la mayoría de las operaciones militares importantes. Definitivamente podrías tener operaciones menores y asesinatos selectivos, incursiones específicas, pero no tenías operaciones completas en Gaza porque luego te trasladabas al Líbano. Vimos durante esta campaña en Irán que Israel dudaba en lanzar una operación terrestre completa en Líbano porque la mayoría de la cobertura aérea tenía que destinarse a Irán. Así que ves cómo Israel ha ideado este nuevo método de parar y reanudar, moverse entre distintos frentes y volver.
Y creo que los israelíes quieren ver estas guerras de 6 días, estas campañas cortas. Hubo una campaña de 12 días en junio en Irán el año pasado y todos esperaban que ahí terminara la historia. Claramente no fue así. Y Netanyahu se refirió a esto en sus comentarios anoche al público. Dijo, nos detenemos ahora, pero no es el fin de la guerra, no es el fin del conflicto. Y con el cese en Irán, ahora Israel potencialmente tiene la oportunidad de operar con más fuerza dentro del Líbano. Veremos si llegan a eso. El otro componente de esto que es totalmente diferente es que ahora estamos librando guerras en la era de X, Truth Social y las redes sociales. Así que los tweets son armas, ¿verdad? Y todos quieren ver cómo van a impactar. Y la opinión pública es tan importante como los bombarderos B-2, ¿verdad? Y todos los comentarios y las perspectivas sobre lo que está sucediendo, todo esto se toma en cuenta cuando cada lado mide su propia influencia estratégica. Es como ves el tuit pakistaní, eso es una bomba. ¿Verdad? Las declaraciones de Arachi, las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, eso es una bomba. Los tweets de Trump son bombas. Todas estas cosas son parte de la campaña y sinceramente causan mucha confusión. Y nunca tuviste eso en guerras anteriores donde recibías estas respuestas en tiempo real. E incluso si tenías televisión y el presidente de los Estados Unidos hablaba en la televisión, normalmente eran comentarios preparados, una conferencia de prensa limitada, no era necesariamente todos los días. Aquí ves a Trump tuiteando varias veces al día, Hexet dando varias conferencias de prensa, Vance, todos estos diferentes actores, Netanyahu, todos están saliendo ante las cámaras. Y al mismo tiempo, Irán, Hezbollah y otros también están publicando comunicados. Y todo esto se toma en cuenta. Y las declaraciones muchas veces tienen muy poco que ver con la realidad militar. Alex, vamos a hablar del Líbano ahora mismo. Por supuesto, no es parte del alto al fuego. Israel, el miércoles por la noche, creo, llevó a cabo un ataque sin precedentes. 100 objetivos militares de cuarteles de Hezbollah fueron atacados en un periodo de 10 minutos. Y los analistas dicen que este es un ataque sin precedentes comparándolo con el ataque de los buscapersonas que Israel llevó a cabo en medio de la guerra contra Hezbollah. ¿Qué sabemos sobre este ataque sin precedentes? Bueno, primero ves que Israel tiene estrategias de escalada para Líbano. El ataque de los buscapersonas fue una de las operaciones militares y de inteligencia más increíbles en la historia de la guerra y tomó más bien a Hezbollah bastante por sorpresa. Y aquí también esto está tomando por sorpresa a Hezbollah. Número uno, no necesariamente asumieron que Israel estuviera dispuesto a llevar a cabo un ataque de tal magnitud, pero sí en cuanto a dónde atacaron. Recordamos que además de la operación de los buscapersonas, Israel asesinó a Hassan Nasrallah. Asesinaron a Nasrallah en lo profundo de un complejo bajo varios edificios dentro de Beirut. Y en ese momento nadie pensó que Israel pudiera llegar tan adentro a ese centro de mando y control que Hezbollah había establecido y golpearlo específicamente dentro de Beirut. Ahora queda claro que Hezbollah había establecido un nuevo centro de mando y control subterráneo, un lugar donde, según informes israelíes, Hezbollah se sentía seguro, sentían que eran inmunes a los ataques israelíes. Así que el hecho de que Israel supiera sobre esto muestra el nivel de inteligencia, su capacidad para atacar y golpear tan profundamente en el interior. Beirut y eliminar el mando y control de Hezbollah indica una vez más la superioridad militar de Israel sobre Hezbollah. Alex, al mismo tiempo, el primer ministro Netanyahu anunció el jueves por la noche que Israel estaba preparado para entrar en negociaciones directas con el gobierno del Líbano para lograr un alto el fuego. Ahora se suponía que el gobierno del Líbano debía controlar a Hezbollah desde el final de la Segunda Guerra del Líbano en 2006. Nunca lo han hecho. Entonces, ¿qué opinas del hecho de que Israel esté dispuesto a dejar de lado a Hezbollah y negociar directamente con el gobierno del Líbano, a pesar de que no han sido efectivos para detener a Hezbollah en todos estos años? Bueno, creo que esto también está relacionado con Irán. Verás que cuando Israel realizó ese ataque masivo, y quizás una de las razones por las que hicieron un ataque tan grande en tan poco tiempo es porque lo sabían. Había una posibilidad de que se lograra un alto el fuego total, que Trump quisiera que Israel aceptara un alto el fuego en Líbano con el propósito de avanzar en las negociaciones con Irán. Escuchamos que Irán dijo de inmediato, ya sabes, creíamos
y los pakistaníes también dijeron que creían que el alto el fuego estaba destinado a incluir también a Hezbollah, aunque J.D. Vance dijo en declaraciones públicas que, ya sabes, nunca le dijeron a los iraníes que el Líbano iba a estar tranquilo, que Israel iba a dejar de atacar a Hezbollah. Pero luego ves que, de hecho, Estados Unidos ha presionado a Israel para que entre en negociaciones con Líbano. Ahora, estás haciendo la pregunta correcta aquí, que es, bueno, vas a entrar en negociaciones con Líbano. El gobierno libanés estaría dispuesto a normalizar relaciones potencialmente con el Estado de Israel, pero no han podido controlar a Hezbollah. Israel llegó a un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024 con Líbano y eso detuvo temporalmente los combates, pero Líbano se suponía que debía desarmar a Hezbollah. No tienen ninguna capacidad para desarmar a Hezbollah, así que podrías firmar cualquier acuerdo que quieras con Líbano. Primero que nada, en Medio Oriente queda la duda de si cualquier papel que firmes con cualquier enemigo que tengas siquiera vale el papel en el que está impreso. Pero particularmente en el caso de Líbano, que no tiene la capacidad de controlar a Hezbollah, así que no estás firmando un acuerdo de alto el fuego con la parte contra la que estás luchando. Líbano, el gobierno de Líbano es casi un tercero frente a Hezbollah, aunque Hezbollah está infiltrado y tiene un control político incluso dentro del país de Líbano. Alex, enfoquémonos en las conversaciones entre Israel y el gobierno de Líbano. ¿Cuándo están programadas para llevarse a cabo? ¿Dónde va a suceder? ¿Y quién está representando a Israel en esas conversaciones? Creo que es interesante que estas conversaciones vayan a tener lugar en Washington, D.C., lo que también da credibilidad y respaldo a la idea de que Estados Unidos realmente quiere que estas negociaciones se lleven a cabo. Y el primer ministro Netanyahu dijo que Israel tiene la oportunidad de lograr un acuerdo histórico con Líbano. Y estas negociaciones van a estar encabezadas por el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter. En el pasado, negociaciones como esta podrían haber sido encabezadas por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. Dermer ha vuelto como asistente estratégico del primer ministro de manera no oficial. Pero aquí uno de, yo diría, los protegidos de Dermer, Yechiel Leiter, quien también es estadounidense de nacimiento y ha vivido en Israel durante muchos años, será quien lidere las negociaciones como embajador de Israel en Estados Unidos. Alex, enfoquémonos ahora en Israel y España. En los últimos días, Israel ha notificado al gobierno de España que su presencia militar ya no será bienvenida en el Centro Internacional de Coordinación Civil Militar en Kiryat Gat. Al mismo tiempo, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, dijo que el gobierno español estaba lanzando falsas calumnias de sangre contra el Estado judío y las fuerzas de defensa de Israel. Así que tienes a España, que parece que durante toda esta guerra ha estado criticando constantemente a Israel, más recientemente sobre la política israelí respecto a Hezbollah y Líbano. Y básicamente Israel ya está harto de eso. Pues sí. Creo que el primer ministro de España ha sido uno de los peores de toda Europa. Pero si ves que esto está cambiando en Europa Occidental, alejándose de Israel, tienes al Reino Unido, tienes a Francia, tienes a Italia, todos pidiendo que Israel acuerde un alto el fuego con Hezbollah, aunque Hezbollah es una organización terrorista. Así que parece que todos estos países de Europa Occidental solo quieren que Israel se detenga y deje a una organización terrorista en su frontera por la razón que sea. La única razón es porque quieren ver a una organización terrorista poder atacar a Israel. De nuevo, España ha sido de los peores. Han pedido boicots contra Israel, pero no solo están en contra de Israel. Además, el presidente Trump ha hablado en contra de España, que no permitió que Estados Unidos usara las bases aéreas que tiene en España para esta guerra contra Irán. Y hemos visto amenazas de que Trump podría cancelar los acuerdos comerciales que tiene con España. Así que Israel y Estados Unidos aparentemente se coordinaron aquí e Israel no permite que países anti-israelíes como España estén dentro de sus fronteras. Y específicamente en el centro de mando en Kiryat Gat, que está destinado a supervisar lo que está ocurriendo en este momento dentro de la Franja de Gaza. Países como España y luego Francia tampoco quisieron participar en esta guerra, no apoyaron esta guerra. De repente, una vez que hay un alto el fuego, de repente deciden que van a asomar la cabeza y a involucrarse. Demasiado poco, demasiado tarde para esos países. Sabes, Europa es un terreno muy difícil para Israel. Y durante mucho tiempo Israel realmente consideró que Europa era, ya sabes, que los países europeos eran los segundos aliados más fuertes del Estado de Israel después de Estados Unidos.
Y lo que Israel ha descubierto es que, primero que nada, ni siquiera está claro que Estados Unidos vaya a ser un aliado permanente del Estado de Israel. Mientras el presidente Trump, Marco Rubio y Pete Hegseth estén al mando, el Estado de Israel no podría tener un mejor aliado. Pero si los demócratas llegaran a ganar una elección futura, no está claro que Estados Unidos sería tan buen aliado. Si algunos miembros de derecha, como los de la derecha woke o los más aislacionistas del Partido Republicano, ganaran una elección, no está claro que Estados Unidos sería un aliado tan fuerte del Estado de Israel. Y lo mismo está pasando en Europa en este momento. Ves que estos países de Europa del Este, que son fuertemente nacionalistas y que han estado en contra de la inmigración musulmana, han sido los mejores aliados que Israel podría encontrar. Pero los países de Europa Occidental, los que han dejado entrar a millones de inmigrantes musulmanes en sus países, poco a poco, pero de manera constante, se han vuelto en contra de Israel, siendo España el peor. Y creo que para Israel en este momento hay una elección muy crítica que está teniendo lugar mientras estamos grabando, que es en Hungría. Víctor Orbán ha sido uno de los aliados más fuertes de Israel y del primer ministro Benjamín Netanyahu en cualquier parte del mundo. Después de que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, Netanyahu realmente ya no puede viajar libremente a casi ningún lugar del mundo. Ha podido visitar Estados Unidos porque el presidente Trump se asegurará de que sea bien recibido allí y no sea arrestado. Y además, Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional, pero el único país en el que Netanyahu se sintió seguro de aterrizar después de que se emitieron esas órdenes de arresto fue Hungría. Víctor Orbán, un aliado fuerte, está quedando atrás en las encuestas frente a su oponente. Y si pierde esta elección y ves que Hungría regresa a este bloque pro-occidental dentro de Europa, creo que será una gran pérdida, tanto para Israel, pero más importante aún, para todo el continente europeo. Mantente atento. Hablaremos de esos resultados en el programa de la próxima semana si son definitivos. Al mismo tiempo, adivina qué, Alex. Anoche, el sábado por la noche en Tel Aviv, justo al inicio del alto al fuego, los manifestantes antigobierno de Kaplan estaban ahí en gran número. Los informes indican que 10,000 personas salieron a manifestarse contra el gobierno, por cierto, no siguiendo las directrices del comando del Frente Interno. Se supone que todavía no debe haber concentraciones de 10,000 personas. Como apenas estamos en un alto al fuego, la guerra aún no ha terminado. Los manifestantes salieron. Por supuesto, el tema de anoche, cada vez que salen, han estado eligiendo nuevos temas. La guerra en Irán, están en contra de eso. La guerra en Líbano, están en contra de eso. Así que las protestas continúan. Antigobierno, llamemos a las cosas por su nombre. No tiene nada que ver con Líbano o Irán. Solo están encontrando nuevas razones para salir a las calles y protestar contra este gobierno en vez de hacerlo en las urnas, lo cual de todas formas va a suceder entre ahora y octubre, pero anoche salieron con todo. Sí, por supuesto. Poniendo vidas en peligro. Son solo protestas antigubernamentales. Y ya sabes, cuando hay una guerra, los manifestantes antigubernamentales están en contra de la guerra. Cuando hay otra cosa, estos manifestantes están en contra de eso. No importa. Es lo mismo con la oposición diciendo que la guerra fue una derrota para Netanyahu. Cualquier cosa que haga Netanyahu tiene que ser una derrota para Netanyahu. No pueden felicitarlo por el gran logro militar. Pero la historia secundaria sobre estos manifestantes ha sido la Corte Suprema, porque la Corte inicialmente había dictaminado que se permitirían las protestas, incluso por encima de las directrices del Comando del Frente Interno, sobre cuántas personas podrían reunirse potencialmente en cualquier lugar dado. Y así la Corte ahora dijo que podía haber 1,000 personas en un solo lugar, pero si las protestas eran de más de 1,000 personas, eso no sería motivo para que la policía hiciera arrestos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Corte puede determinar cuántas personas pueden reunirse en un lugar? Solo unos días antes, la Corte decidió cuántas personas podían reunirse potencialmente en el muro occidental. Por ejemplo, y luego tienes a la Corte diciendo, bueno, la razón por la que dijimos que hay una diferencia entre cuántas personas pueden reunirse en las protestas en Tel Aviv y cuántas pueden reunirse en el muro occidental, por la capacidad de resguardar a las personas en Tel Aviv versus la capacidad de resguardar a las personas en el muro occidental. Y luego el ejército tuvo que presentarse y responder preguntas sobre por qué no hay capacidad para para resguardar a miles de personas en el muro occidental. Y luego el representante militar está diciendo, bueno, la razón es porque no podemos traer el tipo de concreto reforzado pesado.
que, ya sabes, pesa tanto en un área sensible cerca del muro occidental, cuando en realidad están excavando bajo la plaza del muro occidental, desenterrando los restos arqueológicos de hace 2000 años. No hay ningún lugar para poner ningún tipo de refugios de ese tipo en esa área, simplemente no existe. Y la pregunta es, ¿por qué la corte, sabes en qué país una corte puede determinar cosas que se supone que debe determinar el gobierno? Tienes dos gobiernos en Israel, tienes el gobierno y tienes la corte, y ambos lados están en guerra entre sí. Y a veces esto se manifiesta directamente cuando el gobierno dice que quiere hacer una reforma judicial o cuando la corte y su fiscal general quieren cancelar algún tipo de acción del gobierno, pero a veces simplemente se manifiesta en estas batallas indirectas donde la corte decide cuántas personas pueden asistir a una protesta. Y ahora, al mismo tiempo, tienes la situación en la que en cuanto se declaró el alto al fuego, la Fiscalía Estatal dictamina que el primer ministro Netanyahu debe presentarse una vez más a su juicio. Y luego el primer ministro presenta una solicitud diciendo: escuchen chicos, todavía tengo responsabilidades de seguridad y diplomáticas de muy alto nivel que me impiden asistir al juicio esta semana. Entonces la Fiscalía Estatal dice: está bien, te daremos una prórroga para esta semana. Y Netanyahu en realidad había solicitado 2 semanas. Y la Fiscalía Estatal dijo: no, más adelante en la semana decidiremos si puedes evitar testificar la próxima semana, ¿de acuerdo? Y esto también se remonta a los tweets y declaraciones del presidente Trump, quien quería que el presidente Herzog le diera al primer ministro Netanyahu el indulto que el presidente Herzog tiene la autoridad de conceder. Todo ese proceso se está demorando. Así que ves esta guerra muy difícil librándose entre la corte, entre la Fiscalía del Estado por un lado y el gobierno por el otro. Alex, mencionaste los tweets del presidente Trump y terminemos con eso por hoy. El presidente Trump lanzó un ataque mordaz contra lo que yo llamo la derecha marginal o la derecha falsa. Estoy hablando de Candace Owens, Alex Jones, Megyn Kelly, Tucker Carlson, llamándolos de todo tipo de cosas, diciendo que tienen bajo coeficiente intelectual, diciendo que los han sacado de todas las cadenas de televisión o al menos de las cadenas de televisión principales y cosas así. Están locos, son problemáticos, todo tipo de cosas. Terminemos el programa de hoy hablando sobre el presidente y su tweet dirigido a esos derechistas falsos, como yo los llamaría. Bueno, lo que está haciendo es hacer una distinción importante que probablemente debió haber hecho hace meses, que es que estas personas no están alineadas con su movimiento MAGA y han estado tratando de secuestrar el movimiento MAGA durante meses, específicamente desde el asesinato de Charlie Kirk. La gente quería saber cuál era la postura del presidente sobre Tucker, sobre Candace, y luego Megyn Kelly. Ella estuvo dudando por un tiempo y parece que ella ha seguido el camino de Tucker y Candace, ciertamente Alex Jones también. Es interesante que el presidente Trump no mencionó a Steve Bannon en esa lista. Steve Bannon fue anteriormente un estratega principal para Trump al inicio de su primer mandato. Así que lo dejó fuera de la lista. Tal vez lo hizo a propósito porque Bannon podría tener otra información, digamos información clasificada o sobre la manera en que Trump operaba al principio de su primer mandato que él no quiere que se haga pública. Así que está dejando fuera a Bannon de esto quizás para no poner a Bannon en el centro de atención. Esto es algo que Trump debió haber hecho hace mucho tiempo. También reivindica a Mark Levin, quien realmente ha estado en guerra contra Tucker. Y últimamente también contra Megyn Kelly. Absolutamente. Y Trump vimos que tuiteó recientemente, hace unos 10 días, apoyando a Mark Levin. Y es un punto interesante sobre cómo Megyn Kelly, Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones, todos han sido expulsados de sus cadenas en ciertos momentos. Mark Levin, muy arraigado en Fox, y el presidente Trump está haciendo un buen trabajo identificando quiénes son sus aliados en los medios, incluyendo a Mark Levin, obviamente a Sean Hannity y a otros. Y ahora, por primera vez, realmente está identificando quiénes no son sus aliados y ciertamente no es Tucker Carlson. Alex, lo vamos a dejar hasta aquí. Veamos qué trae esta semana, veamos dónde estamos dentro de una semana en cuanto a la situación del alto al fuego aquí en el terreno. Será Irán, Líbano y todo lo que está sucediendo en Israel y en el Medio Oriente.
Dicho esto, gracias por acompañarnos aquí en Jerusalem Minutes. Mi nombre es Josh Hasten, corresponsal de JNS TV, junto a Alex Treyman, director general de JNS. Asegúrate de visitar JNS TV para ver toda esta increíble programación. Visita jns.org para conocer las últimas noticias de Israel, el Medio Oriente y todo el mundo judío. Quiero mandar un saludo a todas las personas detrás de cámaras aquí en JNS TV. Gracias por todo su arduo trabajo. Cuídense mucho esta semana. Que tengan una excelente semana todos. Sigan orando por los hombres y mujeres de las fuerzas de defensa de Israel que nos protegen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que tengan una excelente semana.